Queridos amigos, hoy vamos a conversar con un venezolano comprometido con el país, con una destacada trayectoria en PDVSA, donde ocupó altos cargos por 18 años. Es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Estados Unidos y formación en Harvard, en MIT y Oxford. Fundador de Gente del Petróleo, negociador clave en proyectos estratégicos y hoy consultor y activista por la democracia de Venezuela. Con nosotros, el economista Juan Fernández. Bienvenido. Muchas gracias, Enrique. Un placer estar aquí contigo y compartir como parte de los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, pero que la llevamos adentro. Sí, y realmente, Juan, tú representas una etapa bien interesante para nuestro país. Además de que fundaste y presidiste Gente de Petróleo, en aquel momento, 2002, 2003, tan difícil para los venezolanos. Veo que vienes de una trayectoria muy interesante. Te gradúas en 1985 en la Universidad Católica Andrés Bello. Sin embargo, me gustaría un poco conocer al Juan Fernández, cómo comenzó. Nació en Caracas. ¿Cómo eran tus padres? ¿Qué influyó en ti para hacer lo que hoy haces? Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, como muchos venezolanos de hoy en día, ¿no? Mis padres fueron unos emigrantes que vinieron a Venezuela con parte de toda su familia alrededor de los años 40 del siglo pasado, acabada la Guerra Civil Española, en donde las condiciones de ese país eran bastante difíciles, ¿no? Eh, y por supuesto, había digamos, una tradición de los españoles de venir a América, ¿no? Y América, digamos que se componía de tres países o de cuatro, vamos a ponerlo así Sí, fundamentalmente, ¿no? Cuba era uno. eh, Luego, además fue, como todos sabemos, quizás el último territorio del cual salió España. México era otro país importante, la Argentina y Venezuela, que por cierto da esa, digamos, actividad naciente de la industria petrolera, ujú, y que permitió que saliera de la vida rural y agrícola que era el país, representaba una oportunidad para aquellos que buscaban a tener una vida mejor, ¿no? Y entonces se instalaron en Venezuela. Allí, ¿A qué se dedicaba tu padre? bueno, mi padre como mi mamá, a todo lo que tuviera que hacer, ¿no? Eh, Echarle palo a todo mogote, exacto, exacto. Bueno, como buen inmigrante. sí, bueno, ellos se dedicaron al principio a trabajar en mi familia eran, ¿cómo se llama? Herreros, soldadores. Ok, Y entonces ellos, por cierto, en la autopista que va de Caracas hacia Valencia, allá hay varias instalaciones que ellos trabajaron. Después mi papá estuvo eh, haciendo de todo y finalmente también trabajó como obrero en la industria petrolera venezolana con la Texaco. sí, Y mi mamá, bueno, para completar las actividades que tenía a cargo, bueno, tenía también que trabajar y estuvo haciendo, bueno, negocios, compra, venta, ese tipo de actividades. A la par que, bueno, nosotros, mi hermano y yo, estudiábamos y fuimos al colegio La Salle de Tienda Honda con los hermanos de las escuelas cristianas. Allí ok, empezó en parte con lo que me preguntas de mi formación, de mis ujú, principios y mis ok, valores, ¿no? ok. La casa y la educación que recibí en La Salle. Y luego, estudié en la Universidad Católica, Andrés Bello. Tengo muy gratos recuerdos de ese tiempo de la vida. ¿Y por qué estudias economía? Bueno, estudio economía porque como todos en aquella época, en principio yo quería ser ingeniero, ¿no? Estudiar ingeniería. También estuve dudativo si estudiaba medicina, imagínate tú, ¿no? Y así. Pero entonces vi en la economía una posibilidad de mezclar, ¿no? El análisis
no meramente político, económico, sino también el análisis cuantitativo, el análisis microeconómico y macroeconómico. Me podía permitir entonces también tener un trabajo y ser un profesional. Y después de un tiempo de pensarlo bien, bueno, dije, bueno, voy a ser economista, pues. Y estudié en la Católica. Empecé a trabajar desde que estaba en la universidad. ¿Y qué Eh, trabajaste, por ejemplo? bueno, fíjate, hice de todo un poco, ¿no? Ajá. En aquella época había en Venezuela una compañía que se llamaba Sears, ¿no? Y era un outlet, ¿no? Sí, sí. Para venta al detal. Y bueno, yo trabajé ahí como lo Línea que... blanca de cocina, Exacto, y de para las todo, casas. exactamente. Lavadoras, secadoras. Lavadoras, ropa, de todo, ¿no? Ajá. Y trabajé como part-time allí, ¿no? Te daban unas horas cuando eras estudiante para poder trabajar. Después trabajé en casi bueno, finalizando mi carrera, en una empresa pequeña en Venezuela que eh, fabricaba cintas autoadhesivas y tenía una planta en Cagua. Y ahí hice una reflexión, ¿no? Porque yo dije, caramba, aquí la verdad que, y con todo el cariño, ¿no? A la gente que me empleó, aquí mi futuro está limitado. O sea, yo quiero expandirme un poco más, o Sí. sea, tener la posibilidad de tener mayor y mejor conocimiento y de esta manera pues dedicarme más profesionalmente en el desarrollo de mi vida de ahí en adelante, ¿no? Y como muchos venezolanos, había un programa de, conocido por todos, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, y apliqué a ella y obtuve la posibilidad de una beca aquí en los Estados Unidos. Y cuando llegué a los Estados Unidos, mi primera intención era hacer un posgrado en En Michigan sistemas, sí, University. y en sistemas, ¿no? Ajá. Pero porque era como una tendencia, ¿no? Que había y que todavía hoy en día está muy desarrollada y se sigue desarrollando. Pero hablé con el director de la Escuela de Economía porque también había una tendencia de hacer el MBA famoso, ¿no? Ujú. El Master in Business Administration. Y él, él, él- él me convenció, me dijo, si vas a hacer un posgrado, especialízate en algo, en lo que estudiaste. Ujú. Y entonces, ¿Qué es economía que es aplicada? economía aplicada, Ajá. que es el uso de la estadística y el análisis de regresión y las matemáticas, que por cierto, en los primeros años de mi carrera era de las materias que yo no quería ver, ¿entiendes? Porque tú sabes, siempre era como las tres Marías cuando uno Sí, estudiaba, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, y tenía un profesor que recuerdo mucho, ya no está con nosotros, López Casuso, Rafael, y Esto en la Universidad de Michigan, no en la en católica. la Y Católica. entonces era el que daba esas materias De de la, de pregrado, la Tres Marías. exacto, que era análisis estadístico, econometría, etcétera, programación lineal, ¿no? Y Ajá. entonces de ahí, bueno, me convenció el doctor que estaba en la universidad y hice el posgrado en este tema que me abrió la mente y además lo hice con un objetivo, ¿no? Que creo que la inmensa mayoría de los venezolanos que fuimos becados teníamos en nuestra mente, ¿no? Demostrar nuestras capacidades, demostrar que los venezolanos, cuando estamos en un ambiente como competitivo, como es aquí en todas las áreas, pero en el nivel universitario también lo es y en posgrado, que nosotros sí éramos de los buenos y de los mejores, ¿no? Y tuve muy buena, por decirlo, muy buenas calificaciones. Eh, Inclusive me habían invitado para que siguiera con el doctorado, pero sentía un compromiso de regresar a Venezuela y regresé a Venezuela. Cuando regreso a Venezuela, entonces, y como me siento como mejor preparado, Ok. digo, bueno, ¿dónde voy a trabajar, no? Ahorita, Ujú. ¿no? Y tuve algunas posibilidades en el sector privado, pero también vi a lo que era Petróleos de Venezuela, ¿no? Y Petróleos de Venezuela
era, digamos, el lugar en donde yo veía que no iba a tener un techo en el desarrollo de carrera, que en función de lo que yo observaba, de los méritos, podía, digamos, escalar, ¿no? En posiciones. Y por otro lado, era mi compensación, ¿no? A lo mejor algo filosófico, diría yo. Mi compensación y agradecimiento a lo que Venezuela había hecho por mí en prepararme para esta tarea, ¿no? Por el posgrado que pude realizar con la fundación. Y bueno, apliqué, ¿no? Y me contrataron, ¿no? Me contrataron, por cierto, es algo... ¿Tu papá dijo algo? Porque como No, había claro, claro. había estado en el sector No. petrolero en Sí, una él, época de su claro, vida. para él era un motivo de, tú sabes, de orgullo, ¿no? Decir, Ajá. bueno, el hijo mío va a entrar en otras condiciones que no son las Sí, mías. sí, sí. Y sí, él estaba muy contento y siempre me apoyó, ¿no? En esto. El asunto, el asunto importante es ver cómo, digamos, con esa decisión, que te iba a contar una anécdota, ¿no? Cuando yo me fui a hacer el posgrado, pues tenía un salario y una compensación. Vengo del posgrado, uno asume que vas a ganar más real, ¿no? Y resulta que lo que me ofreció en aquel caso era Corpoven, era un salario menor, pero con todo y eso yo dije, bueno, me quedo aquí, voy a seguir aquí, y efectivamente, ¿no? Yo en el tiempo que estuve trabajando en PDVSA tuve muchas oportunidades. Es obviamente PDVSA, como toda organización humana, tiene también sus errores, tiene pero el balance de lo que hizo la actividad de petróleo de Venezuela en el tiempo que nosotros estuvimos fue de verdad de objetivos y de logros muy significativos para Venezuela. Eh, Te puedo contar que la primera Apple Macintosh era de la que traía mi generación, ¿no? Una Sí, cosita sí, sí, chiquitica que sí. el teléfono Que que era como usa, una caja, ¿no? exacto, el teléfono que hoy tenemos tiene mucha más capacidad que aquella maquinita que nada más Ajá. hacía operaciones simples. Y bueno, fuimos construyendo, ¿no? Te voy a seguir Esa visión. preguntando sobre esa etapa de tu vida, pero quisiera compartir con ustedes. Fíjense cómo con esfuerzo, con dedicación, con formación, Ujú. Juan Fernández, quien llegó a los más altos cargos de PDVSA, se fue preparando, poco a poco fue creciendo. Y muchos nos preguntamos a veces, quiero reinventarme, pero no sé cómo. Y fíjense cómo Juan se fue reinventando. Correcto. Todavía le acaban de dar el trabajo, un sueldo bajito, pero lo aceptó. Pero sé que llegaste a puestos tan altos que tuviste que negociar importantísimos contratos, tanto de perforación como de comercialización de productos o de petroleros o Sí. de barriles de petróleo, etcétera. Cuéntame cómo fue ese proceso No, esa parte es sin duda. y anécdotas que quieras No, no, contarme. claro, esa parte fue muy, bueno, muy interesante, ¿no? Porque me permitió, la industria petrolera es en general una industria donde, digamos, el brazo ejecutor y operacional recae mucho en la ingeniería, ¿no? Los ingenieros son fundamentales en la industria petrolera. Pero el mundo como va cambiando y se va, digamos, expandiendo, y en el caso de la nacionalización petrolera, digamos, aspectos que son muy relacionados con el negocio, como por ejemplo refinación, la parte de comercialización, los aspectos de las finanzas y las economías de la compañía, la planificación corporativa, eran áreas que no necesariamente eran el fuerte de quienes trabajaban y operaban con las transnacionales hasta el momento de la nacionalización. Entonces, la entrada de nosotros, digamos, nutrió Y los que economistas sí, y de mucha gente que vino de otras disciplinas. exacto, y nutrió esto, el desarrollo de carrera, por ejemplo, una contribución del capital humano que vino, tú sabes, de la gente que se formó en estas áreas.
Y entonces, bueno, yo empecé me recuerdo de una actividad que para mí era como que tú sabes, qué trabajón, ya ves. Nosotros evaluábamos a los contratistas para que ellos pudieran eh, optar en las licitaciones, participar en las licitaciones y medíamos su capacidad financiera, técnica, operacional, de recursos humanos, etcétera. Y a mí me tocaba desarrollar, bueno, medir qué capacidad financiera tienen para que pudieran participar en determinado tipo de licitación. O sea, una empresa que no tiene capacidad financiera para un contrato de 100 millones de dólares no la podías invitar a un proceso de ese tipo, tenías que ajustárselo, ¿no? Entonces, eso era un trabajo de los fastidiosos, ¿no? De los fastidiosos porque era leer estados financieros y tal, pero entonces, bueno, lo mecanizamos, ¿no? Buscamos la manera de que eso fuera automatizado y que se generase esa información de una manera mucho más rápida y que todas las empresas que participaban, porque eso era algo que PDVSA siempre buscó agilidad en sus procesos, pudieran participar. De ahí entonces empecé a trabajar en tareas que tenían que ver con la negociación de contratos, sobre todo, por ejemplo, con contratos de asistencia técnica, que era un mecanismo que se utilizaba mucho en PDVSA, y entonces el desarrollo que tuve como profesional me pasó por distintas funciones de la compañía, ¿no? De manera de yo poder conocer aspectos de lo que es producción y qué significa, y en eso también había refinación, comercio y planificación. Pero una cosa a la cual sí me dediqué bastante fue a mostrar, sobre todo a los operadores y a la gente que estaba en estas funciones, que los aspectos económicos, porque la industria, entendimos todo, PDVSA siendo parte de la industria, que los monopolios estatales tienen que competir y que nosotros nos teníamos que abrir al mercado externo, ¿no? De ahí vino todo este proceso de la internacionalización, de la apertura petrolera, y entonces teníamos que ver con nuestros competidores, los verdaderos competidores en el mercado, cómo ellos hacían negocio. Y la base operacional era uno, la base de recursos obviamente indispensable, pero el entendimiento económico de tu negocio y de buscar la rentabilidad, y lo hacíamos a varios niveles, a nivel nación, a nivel de Petróleos de Venezuela y a nivel de la filial operadora. Yo me dediqué con un grupo y escribimos un libro que es Evaluación Económica de Proyectos, en donde además explicamos cómo era que se estructuraban los financiamientos para que la inversión, si no tenías los recursos, la pudieras generar. Entonces, ese trabajo, digamos, entre comillas, educativo, ¿verdad? Me permitió entender y interactuar con mucha gente de operaciones y de esa manera conocer, ¿no? Ese lado del negocio que es muy importante para que uno pueda hablar con propiedad del mismo. Eso fue una tarea de verdad que yo recuerdo con mucha satisfacción de haber logrado eso. En la medida entonces, como te decía, de que había un desarrollo de carrera, entonces, bueno, empecé a tener responsabilidades cada vez mayores y trabajar en temas más complicados, pero que a su vez también eran muy compensatorios de actividad profesional y de logros, ¿no? Que se plasmaron en la industria petrolera. Las evaluaciones que se hacían, que era el mecanismo donde se te medía, el ver que si tú respondías y estabas haciendo las cosas bien, también te llevaba a que ibas subiendo en el escalón, era bueno, muy, muy compensatorio, igualmente uso la palabra, muy satisfactorio también de lo que estabas haciendo. Y bueno, de esa manera pues me fui desarrollando, ¿no? ¿En qué se diferenciaba? Porque PDVSA en su época de oro fue considerada la empresa petrolera mejor administrada del mundo. Porque no Sí. estamos hablando de Venezuela solamente, estamos hablando del mundo. ¿En qué se diferenciaba con otras compañías petroleras? Esa es una pregunta. Y la otra es,
¿cómo se salvaba de la corrupción manejando tanto dinero, PDVSA, frente a un país en donde, sin lugar a dudas, la corrupción estaba en el ambiente? Bueno, es una pregunta importante, ¿no? Y además yo creo que es muy necesaria en estos momentos que vive Venezuela por lo que Ujú. estamos pasando allá abajo. Algo que se inculcaba continuamente en PDVSA eran sus principios y valores. Y eso tú lo terminas digiriendo y forman parte de tu día a día, ¿no? La meritocracia es uno que acabo de explicar, pero también había el trabajo en equipo, había la honestidad, la transparencia, el comunicar cuando yo no veía que las cosas estaban bien o cuando veía que las cosas estaban bien también, porque la comunicación es para ambos casos. Y entonces esa estructura, digamos, O sea que el amiguismo no era una constante allí. no era una constante. Ok. No era una constante. Y las decisiones de la formación de los equipos de trabajo para actividades, digamos, como las que te he mencionado, era hecho en función al mérito, al conocimiento de la gente. Hombre, yo no puedo decir que en una organización donde había 40.000 personas no hubiera casos de que a lo mejor había alguna situación anómala, ¿no? Pero también había la capacidad de la empresa para corregir de inmediato. ¿Verdad? Y entonces eso se hacía. Sí. Y lo otro era que el proceso de toma de decisiones era hecho de manera muy abierta. No era una decisión mía, era una decisión de un equipo. Mm. Y en una mesa poner a 6 personas y cuadrarlas para que... Y fíjate que hubo un caso muy famoso, por cierto, antes de que yo entrara, que era el de los petroespías. Y fue la propia empresa, las propias filiales, las que sacaron eso fuera. Y lo otro que también me parece que fue algo, y que lo recibí mucho de las empresas de, internacionales cuando fueron el proceso de apertura, con las cuales hablamos, cuando estuve muy involucrado en el proyecto Amaca, que por cierto es donde está hoy Chevron, ¿no? Ujú. O estaba, Hasta hace le unos días. revocaron la licencia 41. Este, Fíjate, una de las cosas que recibimos y que nos daba mucho respeto, digamos, profesional, ¿no? En el intercambio y de todos los que trabajaron en esto, era de que nosotros entendíamos el negocio, hablábamos en términos del lenguaje económico y de negocios y del lenguaje técnico y profesional. Nosotros no íbamos ahí a ver cuánto hay para eso. No, nosotros íbamos ahí para explicar cuál era el concepto de negocio que estábamos trabajando, cuáles eran las economías que deberíamos de generar en términos de la rentabilidad que la inversión te estaba haciendo. Obviamente, nosotros también valorábamos ese negocio a nivel del país para saber qué economías les iba a brindar al país, porque PDVSA tenía un accionista en ese momento muy particular, que era el Estado, y que lo representaba el ministro en la Asamblea. Entonces, a él también había que darles explicaciones. Entonces, ese compendio de todas estas cosas, yo creo que hizo la característica de ver a PDVSA como una empresa orientada al negocio, con valores muy importantes en su plantel, en su gente, y que además entendía perfectamente lo que eran las economías. De hecho, te puedo decir que muchas de las empresas cuando se sentaban con nosotros, al final de las reuniones se quedaban asombrados. Decían, oye, primera vez que venimos a hablar con una empresa estatal que nos habla de la tasa interna de retorno del negocio. Ajá. Entonces eso nos ayudó mucho, fue una cultura que se generó y además, bueno, obviamente ahí hay un bagaje, ¿no? Ujú. Que tenemos que también tomar en cuenta de las transnacionales, de la formación de las personas que generaron todo este proceso, digamos, derivado de la nacionalización, que sé que es una discusión que hay y que podemos tener si fue buena o no fue buena, si benefició o si pudo haberse hecho de otra manera. Esas son cosas que obviamente las circunstancias lo determinan, pero el resultado, como tú señalas, evidente fue de que esto fue una actividad que Venezuela tomó,
que la hizo bien, que se volvió un ejemplo, y aún hoy en día, con lo malogrado que está la marca comercial de PDVSA, todavía se mantiene como una referencia de esta época que nosotros Bueno, estábamos más activos. tan bien preparado estaba el personal, también escogido, que luego de que ocurrió lo que ocurrió, gran parte de esos profesionales han ido a otros países y han contribuido a que mejoren su producción petrolera, Correcto. sus ingresos, etcétera. Y los ejemplos son muy claros. Tú vas a México y en México hay un grupo de profesionales venezolanos, de los cuales comparto de vez en cuando con ellos, y el proceso de apertura mexicano se nutrió de gente nuestra. Todavía hoy en día, donde está esta nueva presidente, que dado los errores que cometió su antecesor, se ha dado cuenta de que tiene que ir a otro modelo, a quienes consultan son en muchos casos a los venezolanos. Los ejemplos en Canadá, por ejemplo, también son muy notorios en el tema de los pesados. En Colombia también. En Colombia hubo un éxito muy importante con empresas venezolanas. En Europa, en las oficinas de los traders, hubo también en el Medio Oriente, incluyendo Saudi Aramco. Hasta el Medio Oriente nos ha buscado. Exactamente. En África, operadores de perforación. En todos lados ha habido de verdad un riego, ¿no? En el transporte marítimo. Cualquier cosa que uno nombre, el tema del conocimiento, del know-how, de la disciplina, de la cultura, al trabajo, al logro, etcétera, hemos sido muy bien recibidos, muy bien considerados, y obviamente muchas empresas decían lo que pasó en Venezuela fue un regalo para nosotros, porque invertir en personal para tenerlo con ese nivel de preparación y recibirlo por estas circunstancias, sin duda es un regalo. Bueno, fijémonos bien entonces cómo Venezuela, teniendo los mejores profesionales del petróleo, por lo que ocurrió, entonces muchos de ellos están en otros lados llevando esos conocimientos y contribuyendo al desarrollo de esos países. Esto lo digo para que valoremos lo que somos los venezolanos. Donde nos metemos, triunfamos. Un ejemplo es Juan Fernández, nuestro invitado de hoy, pero también hay muchos ejemplos para que sintamos internamente lo que representamos para el mundo. Así es. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Llega el 2002, diciembre de 2002, hay un paro petrolero. ¿Qué motivó esto? Bueno, fíjate, yo lo voy a tratar de dividir en algunos segmentos que unen la historia un poco, ¿no? Sí. Porque hay que recordar que cuando fue la campaña electoral de Chávez, él fue una de las personas que, sin, a mi modo de ver, entender lo que significaba Petróleos de Venezuela y la actividad petrolera, se convirtió en un crítico influenciado por personas que siempre veían a la industria como una élite que estaba, tú sabes, disasociada del país, ¿no? Nosotros éramos como un grupo aparte y que vivíamos en otro mundo, ¿no? Cosa que no era así. Que no era así. Porque hubo razones que, digamos, los antecesores y que fueron los que crearon todo este proceso, concentraron la actividad de su trabajo en el negocio petrolero, no en hacer política, en el negocio petrolero. Obviamente, ¿no? Cuando uno, y además nosotros somos ciudadanos, ¿no? No dejábamos de serlo nunca. Claro. Cuando uno entraba y yo veía desde la oficina que tenía en la campiña, el Cerro del Ávila, que es una de las cosas que recuerdo todos los días, yo veía que yo estaba en un mundo distinto, sin duda, al de la gente que estaba caminando, ya sea por la Avenida Libertador o por la calle El Empalme o por los alrededores de la campiña. ¿Por qué?
Bueno, porque yo llegaba a Petróleos de Venezuela, levantaba el teléfono y yo hablaba con Nueva York. No era que yo tenía que marcar, no sé. Entonces yo decía, oye, qué diferencia de mundo, ¿no? Tenemos, ¿no? En la calle. Y entonces eso es un tema que obviamente a nosotros nos preocupaba de cómo buscar que la relación, ¿no? De nosotros con la sociedad funcionase bien, porque lo que estábamos haciendo era buscar que el máximo aporte que este negocio diera fuera para el Estado. Ujú. O sea, y las comparaciones yo sé que a veces son odiosas, pero nosotros éramos empleados que si estuviéramos trabajando en una transnacional, imagínate tú, ¿no? Desde el punto de vista personal, ¿no? Y como hay hoy en día muchos que han llegado a esos puestos, que lo que buscábamos era precisamente coadyudar, ¿no? A que esa empresa siguiera creciendo y siguiera, pero teníamos este problema obviamente social que Ujú. estaba alrededor. Que había que atender. Pero Chávez nos mostró como que fuéramos este tipo, nosotros ni podíamos cruzar la Avenida Libertador y luego se rodeó de ciertas personas que siempre tenían como facturas pendientes con respecto a la política petrolera y lo que significaba PDVSA, ¿no? Probablemente por desconocimiento, probablemente por egoísmo, probablemente por, no sé, razones políticas, ideológicas, etc. Sí. Entonces, fíjate, Chávez llega al poder, eh, nombra a un presidente que viene de la industria petrolera, Roberto Mandini, que por cierto fue presidente de Corpoven y lo conocí y tuve bastante relación con él. Nosotros sentimos un alivio como empleados de decir, bueno, por lo menos ha nombrado a alguien que conoce este negocio y vamos a ver cómo va. Obviamente con una junta directiva mezclada, en donde, por cierto, nombró a un par de militares que después se dieron cuenta de lo que hacíamos nosotros era trabajar y no estar metido tú sabes, en la caja negra que él señaló, que por cierto hoy sí lo es, ¿no? Eh, Y eso, digamos, esa entrada fue un alivio, pero duró muy poco. eh, Mandini no aguantó la presión mm, y decidió renunciar. Pues sí, esto no lo voy a más. ¿Por qué? Porque en vez de tener una política para el petróleo, Chávez lo que tenía era el petróleo para su política, eh, dejando por fuera al resto de los venezolanos. Su idea expansionaria de la revolución bolivariana, del socialismo del siglo XXI, usar el petróleo como un elemento de Financiero. apoyo, exacto, y de apoyo y de regalo para que, ¿sabes? En los organismos multilaterales, en los organismos donde se toman decisiones, como por ejemplo la OEA, ahí hubiera apoyo para lo que él. Entonces, eso es algo que choca contra lo que tú venías haciendo, ¿no? Ujú. Fíjate que una compañía con esa solidez que tenía, Ujú. que estaba ya arrancando un proceso muy importante de apertura, le empiezan a cambiar las juntas directivas, cuando, perdona la palabra, cada 6 meses, Sí, ¿no? sí, sí, sí. ¿Por qué? Bueno, porque él quería ajustar el modelo a su pretensión. Entonces nombra a, a Chavaldini, un hombre que venía con, yo creo que con un malestar porque él trabajó en PDVSA y entonces fue votado de PDVSA y entonces era el presidente de PDVSA y tenía una demanda contra PDVSA, algo insólito de lo que... Y entonces no terminó de cristalizar, tuvo problemas inclusive después con Chávez. Eso generó obviamente un ambiente muy inestable, ¿no? En la situación de la compañía. Eh, y luego nombra a Guaycaipuro Lameda, que venía de la OSEPRE, un individuo Muy de su, profesional. sí, digamos, de su formación militar, Ujú. que para nosotros el primer día que yo lo vi fue casi un shock, ¿no? Porque aquello era como un proceso al cual nosotros no estábamos acostumbrados. Sabíamos que el presidente de PDVSA era nombrado por el presidente de la República, que era un acto íntimo, si quieres llamarlo así, cerrado en Miraflores y tal, pero eso se hizo en la campiña, tú sabes, aquí usted y la bandera y tú sabes, todas esas cosas y dijimos, caramba, esto es otra cosa. Pero Guaycaipuro Lameda, que obviamente vino con, digamos, cierta visión particular, ¿no? Por la información externa, se empezó a dar cuenta que las cosas no eran así.
que nosotros éramos un grupo que trabajaba, que estaba orientado al logro, al resultado, y que nosotros no teníamos ahí ninguna repartición de, tú sabes, de los panes, ni que nosotros hacíamos negocios y chanchullos, sino que nosotros estábamos trabajando para generar el máximo valor del petróleo. Pero vino un elemento que rompió, digamos, ese hilo que estaba Chávez pretendiendo poner, que fue cuando firman los acuerdos de suministro con el Caribe y específicamente con Cuba, en donde, y te digo yo, el primero que recibió ese documento firmado por Fidel Castro y por Hugo Chávez fui yo en mi oficina, por una coincidencia, ¿no? Es que, y cuando llamé a las autoridades, al ministerio y a todos los involucrados, nadie sabía de eso. ¿Y qué decía ese documento? Ese, bueno, explicaba toda la obligación que había de entregar un suministro a Cuba en unas condiciones que iban hasta en contra de las normas de PDVSA y las prácticas comerciales de PDVSA. Recuerda que nosotros estábamos también en ese proceso de que habíamos buscado financiamiento externo y teníamos unas condiciones de que todos los clientes tenían que ser tratados iguales. ¿Por qué? Porque eso te daba el beneficio del rating para los recursos que ibas a pedir y todo lo que... Esto eran los 300.000 barriles diarios que recibía de Cuba. No menos, eran como 60.000 barriles, si mal no recuerdo. Entonces, pero las condiciones comerciales era de que PDVSA iba a financiar. Nosotros no estábamos autorizados a financiar la compra por un tercero de petróleo. Nosotros no podíamos imponer condiciones de, tú sabes, de un financiamiento al 1% y pagadero en 20 años. No podíamos hacer nada de eso. Y además teníamos un elemento crucial para nosotros, como cualquier negocio. Si usted no me paga, yo no le vendo. No le vendo, claro. Entonces, Guaicaipuro Alameda se tiene que enfrentar a esta situación. Las presiones, te puedo decir, eran enormes, ¿no? Porque ya empezando el convenio, ya empezaron a faltar, a honrar las condiciones, aún a pesar de lograr cambios y de buscar que el mecanismo de deuda fuese de la República y no de PDVSA, porque en algún momento nosotros le dijimos a las autoridades que venían del gobierno, mire, si el presidente le quiere regalar el petróleo a quien él considere, no, eso es una potestad de él, pero yo no puedo estar administrando esa riqueza de los venezolanos y sea yo el que estoy regalando el petróleo, porque yo no estoy de acuerdo con eso. Dijo, la función de PDVSA no es regalar el petróleo. Entonces, si usted quiere que esa factura se convierta en una deuda de la República, entonces usted tiene que manejar eso como República, como gobierno, no PDVSA. Entonces, ahí se empezaron a crear unos mecanismos para intercambiar esas deudas a través de bonos que iban a la República y que esa deuda la pudiera registrar Venezuela porque no había capacidad. Imagínate, me compra una compañía petrolera cubana estatal. La deuda es de la República de Cuba con PDVSA. Entonces, ¿cómo funcionaba eso? Entonces, eso era un mecanismo. Regalo. Y eso era un mecanismo de política. Y eso motivó, a mi modo de ver, o una de las razones más importantes. Fue el caldo de cultivo para sacar a Guaicaipuro Alameda y meter a esta junta que no cumplía con ningún criterio meritocrático de las personas que eran provenientes en esa junta de PDVSA. Y eso que quería decir que no iba a haber respeto profesional, que nos estaban imponiendo personas que no tenían el conocimiento ni la autoridad moral, ni digamos el seniority, como llaman, para poder manejar este negocio. Y nosotros empezamos a reclamar y a decir que eso no era posible. Primero hubo un reclamo de, digamos, la capa directiva de las filiales y después vino un reclamo de apoyo del resto digamos, de los trabajadores, que ahí fue donde empezamos nosotros a decir que esto no era aceptable y empezamos a indicarle a la gente qué significaba la meritocracia. Porque yo recuerdo que todo el mundo me preguntaba qué era eso. Ese proceso, bueno, llegó, estamos en abril, ¿no? Al 11 de abril, en donde la gente nos apoyó.
y se dio cuenta de que lo que nosotros estábamos haciendo era lo correcto y que el país lo estaban llevando a un, digamos, camino de Y al fracaso precipicio. y al precipicio en donde estamos Mm. hoy en día. Tuvo que quitar, yo no, mucha gente me dice, no, Chávez ha dicho que él hizo eso a propósito. Yo la verdad que no le doy ese nivel de inteligencia estratégica a Chávez, ¿no? Ujú. Él jugó pensando que no iba a pasar nada y la gente, nosotros nos rebelamos hacia eso. Ujú. Y entonces nombra a Ali Rodríguez Araque, que a nosotros nos consultaron si podía ser él el presidente de PDVSA, y nosotros le dijimos, por cierto, a Cabello, ¿no? Mire, el presidente tiene la capacidad de nombrar a quien quiera. Lo que nosotros le exigimos es que nombren desde el punto de vista de las actividades petroleras a gente con la capacidad para manejar. Conocedora. Más nada, eso. Mm. Entonces, bueno, vino Ali Rodríguez y después, en vez de digamos, reacomodar la situación, el comandante Fausto se encargó de continuar politizando el sector, prestando las instalaciones para mítines políticos, etcétera, y eso, bueno, generó con que la protesta social continuó y nos sumamos al paro nacional y de ahí empezó, bueno, obviamente el desastre de botar a la mitad de petróleos de Venezuela a la calle y las consecuencias después de estos 22 años las tenemos enfrente, ¿no? Una empresa con una merma significativa en su capacidad de producción, sin combustible y refinerías operando en el mercado interno. Han desmantelado 2 millones de barriles de refinación en el exterior, los vendieron. Queda Citgo, que está sometida a una presión eh, importantísima, como todos sabemos, por el efecto del expropiese y de no cumplir con los laudos o con el arbitraje que obliga al Estado a compensar a las empresas que fueron despojadas de sus negocios, con un nivel de endeudamiento en donde le deben plata a todo el mundo y es muy difícil hacer actividad con PDVSA. De hecho, Chevron llega a Venezuela con la licencia 41 y su objetivo principal es recuperar la deuda que tiene con PDVSA tiene con ellos. Y eso es digamos, un motivo primero para llegar a la actividad y que además tiene en el día de hoy 85.000 trabajadores y como ya digo, con unos PDVSA. sí, con unos indicadores de producción muy pobres. Tiene además una situación de carga burocrática y de una cantidad de actividades que no tienen que ver con el petróleo y por lo tanto tenemos una situación muy dramática. Dejamos de ser un proveedor seguro y confiable al mercado, Mm. dejamos y perdimos nuestros mercados más importantes y obviamente no somos para nada significativos en el mercado petrolero con Maduro en el poder. Y lo más importante es que mientras no haya un cambio político en Venezuela que permita recuperar la economía nacional, cuyo primera palanca es el sector petrolero, que pueda dar estabilidad y seguridad al inversionista, que pueda dar un marco fiscal competitivo, que permita que en toda la cadena de valor pueda participar el sector privado sin ninguna restricción en términos de el equity del capital que vaya a invertir, Mm. que no se le obligue a que tiene que ser socio de una empresa estatal, sino que la decisión la toma el que invierte en la actividad, en donde tengamos transparencia para que estos procesos se hagan de una manera clara, siempre abierta, mediante licitaciones y que se conozcan esos resultados, creando una agencia al respecto y obviamente reestructurando, saneando y haciendo una disminución, obviamente, de lo que es petróleos de Venezuela, que puede llegar en el periodo del tiempo a que no haya la empresa estatal, pero eso es un proceso que vamos a iniciar y que y que va a tomar, siempre respetando obviamente al capital humano, siempre permitiendo además que el ahorro de los venezolanos pueda también ser un factor para que tengan propiedad en el sector petrolero. Y una cosa que me parece muy importante de destacar, y no basado en esos eslogans de que el petróleo es nuestro, no.
Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es darle la oportunidad al país de que el crecimiento interno también tenga una actividad petrolera de beneficio para la ciudadanía muy importante. Entre ellos, cabe destacar la gasificación del país. El mundo se está electrificando, como hablábamos antes de comenzar esta charla, esta conversación. Entonces el gas es un factor muy importante. Nosotros en las ciudades más importantes de Venezuela tenemos, en Caracas lo hay y lo hay en Maracaibo, pero hay ciudades en donde no ha llegado el gas doméstico por tubería. Y eso además va a implicar que el parque industrial a la puerta de las zonas en las ciudades pueda utilizar el gas como insumo, que la generación eléctrica que hoy en día está tan en crítica, pues las plantas que están a combustible se puedan utilizar con gas, que podamos procesar e industrializar el gas más aguas abajo para tener plantas de metanol, de amonia, etcétera. Y entonces, oye, eso es trabajo interno, eso es emprendimiento interno, eso es generación de riqueza interna, porque el programa que muestra Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, que tiene como norte el hub energético, es buscar que Venezuela sea una plataforma en donde la energía, que hoy en día es fundamental, pues se cree valor en el país, que la industria crezca y que los venezolanos crezcan, amén de volver a ser un proveedor seguro, confiable y significativo para el mercado. Juan, tú eres uno de los venezolanos, sin duda, mejor preparados en el campo petrolero, y en este momento eres representante oficial para todo lo que tiene que ver con petróleo y gas, con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Correcto. Una de las discusiones que muchas veces uno encuentra en la calle es: Venezuela se recupera, unos dicen en 20 años, otros dicen en 5 años. Es una discusión muy de calle, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, he conversado con conocedores del mundo petrolero que hablan de que haciendo bien las cosas tendríamos un cambio asombroso en muy poco tiempo. ¿Qué opinas tú? Si tenemos las condiciones, yo sí creo que los tiempos se van a acelerar. Y entre otras cosas, porque hoy la tecnología, incluyendo utilizar la inteligencia artificial para poder modular, ¿no? Dónde te vas a ubicar en el sector petrolero y que se utiliza aquí en los Estados Unidos, son elementos que antes no teníamos y entonces eso nos puede ayudar a acelerar, ¿no? Todo este proceso. Y si tenemos las condiciones adecuadas para que el capital privado venga al sector, pues mucho más rápidamente, ¿no? Nosotros tenemos una plataforma que con todas las deficiencias que tiene, obviamente, porque sabemos que las cosas están muy mal, pero manejó 4 millones de barriles de petróleo por día. Entonces, eso lo que hay es que recuperarlo. ¿Qué país en la región tiene esa disponibilidad? Ninguna. Brasil es un gran productor de petróleo, pero mucho para su economía interna. Y las otras provincias que están haciendo, bueno, son provincias que son relativamente pequeñas en comparación con Venezuela. Entonces, ahí tenemos una capacidad importante de poder levantar producción y de poder hacer esquemas de negocios que las actividades conexas vayan creciendo y generando también valor, ¿no? En el lago de Maracaibo, antes había un número importante de lanchas para poder transportar a la gente. Hoy no hay. Esta mañana yo hablé con una persona de la costa oriental del lago y me dijo que una lancha llegó allá y prácticamente se hundió. ¿Entiendes? Entonces eso ya te indica desde qué cosas tan que no es perforación de un pozo, sino que están conexas a la actividad se requieren. Y yo veo que si hacemos las cosas de manera correcta, vamos a tener esa recuperación más rápido que lo que se piensa. Hay muchas personas que hablan, tú sabes, como decimos, de 7, 8 años, otros hablan, como dices tú, de 5. Lo importante es que nosotros recuperemos lo más pronto posible esa capacidad que teníamos en el 2000, que es una meta, yo creo, muy realizable, de los 3 millones de barriles por día, que logremos, además de eso, que el sistema de refinación
que hoy en día está en el piso procesando 250,000 barriles, pueda llegar a procesar más de 1 millón de barriles y que esa capacidad esté disponible, que logremos sacarle el mayor provecho al gas y que esto que se está quemando en el norte de Monagas, que es equivalente casi al doble del consumo de Colombia, no ocurra, porque eso es riqueza que estamos quemando inexplicablemente, ¿no? Un país que, como me decía alguien, un jubilado gana $1 o le pagan $1.90 al mes. O sea, y estamos quemando millones de dólares en el norte de Monagas. Esas contradicciones nosotros las tenemos que trabajar, requieren esfuerzo y se va a convertir Venezuela en el país más atractivo en las Américas para realizar inversión, reconstruir a Venezuela en todas sus actividades. La palanca de arranque o la primera marcha es la del petróleo y el gas. Si nosotros hacemos bien que esto funcione, los demás sectores van a acompañar, porque van a tener una referencia de cómo las cosas se pueden hacer. Y en eso es lo que estamos trabajando, es lo que es un reto, pero también genera un entusiasmo de que nosotros en Venezuela tenemos una potencialidad tan grande que la tenemos que aprovechar si sumamos lo que la gente afuera ha aprendido de vivir en otras condiciones, de valorar lo que significa su país. El retorno de la gente va a ser importante. Los que se queden afuera van a tener una relación porque vamos a tener un network de negocios. Como nunca. Exactamente como nunca, porque vamos a tener gente en todas partes del mundo que lo está viendo y nosotros tenemos esa capacidad de poder transformar este país y dejarlo para que las futuras generaciones valoren realmente, que eso es algo muy importante con la educación, que sé que es un tema que tú manejas mucho y estás muy interesado en él, esa transformación sea sostenible y permanente en el tiempo. Juan, tenemos un presidente en los Estados Unidos muy propetrolero. Y según lo que me he informado, está muy pendiente de que Estados Unidos, que hoy se autoabastece de petróleo, esas reservas no son muy duraderas. Algunos piensan que en 9 años Estados Unidos va a necesitar tener una garantía externa de petróleo. Eso coincide con que Venezuela tiene una de las reservas más grandes del mundo. Y por otro lado encontré una persona que decía, bueno, sí, pero está Guyana que puede servir para llenar ese hueco que requiere Estados Unidos. Tú pudieras, para culminar esta entrevista, que te agradezco muchísimo, explicar por qué Estados Unidos requiere esas reservas venezolanas, llegar a un acuerdo con nosotros para asegurar su seguridad energética futura. Sí, voy a intentarlo. Es un tema, además que muy importante, tiene unas condiciones que yo creo que ya desde hoy la seguridad energética de los Estados Unidos está dependiendo de lo que pasa en Venezuela. Desde hoy, no a los 9 años que en el futuro algunos dicen. ¿Por qué? Bueno, evidentemente la tecnología y las cosas avanzan. Nosotros sabemos que el mundo no es quieto, que todo cambia constantemente. Y aquí se cambiaron los esquemas de producción con esto que llaman el fracking, ¿no? Y eso ha permitido que en una zona importante de los Estados Unidos, entre los estados de Texas y New Mexico, exista el Permian Basin, y de allí se están produciendo alrededor de unos 6 millones de barriles diarios de petróleo. Esa producción es la que apalanca que hoy Estados Unidos esté produciendo 13 millones de barriles diarios. Exacto, en el Pareto es la más importante y que se estima que vaya a llegar a los 14 al final de este. Como dices tú, hay técnicos y gente que ha estudiado esto que señala que ahí va a haber una declinación y que esa declinación, bueno, va a llevar a la necesidad
de import. Hoy los Estados Unidos, aún produciendo 13 millones de barriles diarios, consume aproximadamente 19 o 20 millones de barriles y por eso importa petróleo. Bien. ¿Y importa petróleo de dónde hoy en día? Importa petróleo de Canadá, petróleo de México, petróleo de Colombia en alguna oportunidad, el Medio Oriente, y unos volúmenes muy pequeños que son los que hasta hace unos días atrás Chevron venía suministrando de manera corriente y que van a durar, no sé, hasta el 27 de mayo, creo que es cuando se termina definitivamente el wind down de las operaciones de Chevron en Venezuela. Primero, ese volumen de petróleo que se produce tiene que entrar en un sistema de refinación. Y el sistema de refinación el más importante de los Estados Unidos está en la costa del Golfo. En esa costa del Golfo se han instalado refinerías para procesar crudo pesado. ¿Qué es lo que tiene Venezuela en abundancia? Crudo pesado. Entonces, hoy en día eso se abastece en parte de Canadá y con México, digamos, como un proveedor importante. Pero México tiene graves problemas de producción, muy importantes problemas. Y entonces la mirada del gobierno mexicano está en solucionar su problema interno y producir barriles para que se asegure el mercado interno. Fíjate que ellos han construido una refinería con López Obrador que todavía no ha terminado de arrancar bien. Tienen una refinería aquí en Deer Park que procesa crudo maya. Pero entonces ese es un competidor que va a dejar un hueco. El mismo caso ocurre con Colombia. Van a dejar un hueco en cuanto a crudos pesados. Entonces, ¿qué pasa con el crudo que se produce en Texas, no, entre Texas y New Mexico? Que ese es un crudo de una calidad muy buena, de muchos grados API, que eso yo creo que todo el mundo lo conoce, pero que en su composición es muy nafténico, ¿me entiendes? Entonces, eso significa que ese crudo para llevarlo a una refinería tiene que estar muy atado al sector petroquímico y hay una capacidad de refinerías que optimizan el uso de ese crudo en su sistema, porque para producir combustibles no es el mejor. Entonces, ese volumen, Estados Unidos, el propio Trump lo ha dicho, va a exportar petróleo. Bueno, ese volumen va a ir al mercado de afuera. Entonces, como reemplazo para que haya el balance económico y de suministro en equilibrio? Bueno, importando petróleo. Importando petróleo más barato, que es el petróleo pesado de Venezuela, y que puede atender perfectamente por la gran cantidad de reservas la capacidad de refinación en la costa del Golfo, que es el mayor producto. Canadá es una incógnita, pero yo creo que Canadá va a seguir siendo un proveedor importante y Venezuela tiene que recuperar su posición en este mercado, que por cierto es el que mejor paga el crudo venezolano porque estamos a 3 días, etc. Entonces, ante esa realidad, desde hoy en día, te interesa tener esta posibilidad del petróleo venezolano. Y cuando hablamos de Guyana, Guyana es un caso interesante, sí, va a ser un productor, es un nuevo país que está ofertando al mercado, que no estaba en el escenario. Recordemos también que el mundo también está creciendo, el petróleo no es que se va a dejar de consumir, pero empieza a haber declinaciones en varios lugares, empieza a haber en muchos países, como lo vemos en nuestro propio continente, con Argentina y con Brasil, que buscan su autosuficiencia. Entonces, siempre va a haber una capacidad para que Guyana coloque barriles. Pero de hoy al 2030, Guyana espera producir 1.3 millones de barriles por día. ¿Es eso significativo en un mundo que hoy en día consume 105 millones de barriles por día? No, sí, es el 1%. Entonces, puede producir mucho más Guyana. Bueno, vamos a ver las economías. ¿Cuánto cuesta hacer un pozo de desarrollo costa afuera en Guyana con la limitación de instalaciones que hay, que tienen que construir y tener, tú sabes, los barcos al lado para poder cargar? Bueno, puede costarte 10 veces más de lo que te cuesta un pozo en la faja. Entonces, ahí hay una cuestión de economía. Nosotros somos muy competitivos en cuanto a costos de capital y a costos de operación.
aún teniendo un petróleo extrapesado que requiere mejorarse. ¿Y qué tenemos en Venezuela? Una capacidad de 630.000 barriles por día de instalaciones para mejorar ese crudo. Tenemos la posibilidad de mezclarlo con crudo liviano para hacerlo accesible al mercado. Y Guyana hoy en día enfrenta lo siguiente. Mucha de esa producción de crudo que están haciendo en costa afuera está asociada a gas. Con razón, el gobierno de Guyana quiere utilizar el gas, pero entonces lo tiene que llevar a tierra, tiene que tener las instalaciones y por eso Brasil anda buscando tener una sinergia con Guyana para que eso se convierta en electricidad. Entonces yo no veo que Guyana sea un competidor a temer en el mercado. Va a tener su importancia, pero no va a reemplazar la posibilidad que tiene Venezuela de, como hizo en la historia petrolera de Venezuela, a exportar 3.7 millones de barriles sobre los 70 y después posteriormente de la creación de PDVSA hasta 2 millones de barriles entre crudo y productos se enviaban a este mercado. Entonces, nosotros tenemos una ventaja competitiva. Lo que yo quisiera reflejar es que si Guyana y Venezuela logran resolver el problema del diferendo por la vía que corresponde, por la vía legal de defender nuestros derechos, y para eso ya tanto Edmundo González como María Corina han dicho cuál es la posición y el mecanismo. Guyana más bien debería ver a Venezuela para sinergias de su producción, porque nosotros tenemos aquí una capacidad de refinación instalada, tenemos una capacidad para manejar volúmenes en los terminales, los muelles, etcétera, y eso es una ventaja que se puede utilizar para que ambos países aprovechen al máximo las oportunidades de negocio que hay. Entonces, es importante, es un país que va a tener su presencia, pero nosotros tenemos ese filito de ventaja y que tenemos que decírselo claramente a la administración del presidente Trump, que las condiciones para que eso se dé, obviamente con el cambio político, van a ser condiciones de negocio y que el beneficio mutuo para ambos países va a estar presente y que eso le garantiza a las Américas que va a tener autosuficiencia energética por muchas décadas por venir. Entonces estás viendo un cambio pronto. Yo sí, pero además de verlo, lo quiero, ¿no? Muchísimas gracias, Juan. Muy bueno, muy formativo, muy informativo también y sobre todo con mucho entusiasmo te veo. O sea que... Sí, tenemos que tener la seguridad de que los venezolanos somos capaces y que los venezolanos vamos a lograr el cambio que nuestro país necesita. Tenemos gente preparada. Tú eres un ejemplo. Muchas gracias por eso. Quiero obsequiarte mi libro, El Método Vira, Camino para Triunfar. Espero que lo disfrutes. Muchísimas gracias, con mucho gusto y claro que lo leeré. Muchísimas gracias. Gran abrazo. Gracias por la oportunidad. Un placer. Y a todos ustedes espero que les haya parecido bien interesante los temas tocados con Juan Fernández, quizás uno de los hombres que más conoce de petróleo venezolano y que es respetado en el mundo entero. Muchísimas gracias.